manejan 4 y que el reemplazo del 50% de volumen sanguíneo sea en 3 horas. Podemos tener aquí, yo lo pongo en 3 escenarios, aunque la mayoría de las guías los ponen en 2. Lo pongo en 3 porque, bueno, por una parte tenemos el paciente obstétrico y por otro tenemos el paciente que va a hacer una cirugía electiva. ¿Por qué es diferente? Si yo tengo un paciente que va a ser sometido a una cirugía electiva, ya le hice pruebas de compatibilidad, está monitoreado, anestesiología está evaluando cuál es el porcentaje de sangrado y es una hemorragia hasta cierto punto que podemos controlar. En cambio, aquel paciente que nos llega chocado, no sabemos en qué parte estamos ni cuánto volumen haya perdido. Entonces son escenarios completamente diferentes. Pero ¿por qué las guías los dividen en 2, en el cirugía o trauma quirúrgico y en el obstétrico? Por la relación con la que se va a transfundir. ¿Qué pasa cuando hacemos o realizamos una transfusión masiva en trauma? Primero, ya tenemos un paciente con hipotermia por la pérdida de volumen sanguíneo y este paciente se va a exacerbar la hipotermia por la transfusión de las unidades ya sea de concentrado o de plasma. ¿Y qué va a hacer esta hipotermia? Bueno, la hipotermia lo que hace es me dificulta la actividad enzimática y además me provoca una disfunción plaquetaria en la adhesión y en la agregación plaquetaria. Además de esto, tenemos ya un paciente que está con acidosis y esta acidosis se va a exacerbar con la transfusión y nos va a provocar que los medicamentos, los vasoconstrictores y los inotrópicos no tengan el mismo mecanismo de acción y además nos va a dificultar la polimerización de la fibrina, además de que nos debilita el coágulo, entonces le estamos agregando más factores. ¿Qué pasa? Que el concentrado eritrocitario tiene citrato. Entonces va a ser un quelante de calcio y nos va a provocar hipocalcemia. Y si a esto le agregamos que tal vez el concentrado eritrocitario que le estamos transfundiendo a nuestro paciente en ese momento está a 2 días de caducarse, probablemente vamos a elevarle la concentración de potasio. Entonces vamos a exacerbar más los desequilibrios hidroelectrolíticos. En el caso de los pacientes que se van a someter a cirugía, el servicio de anestesiología ocupa 2 fórmulas, puede ser la de Nadler, que es un poco más específica porque utiliza la talla en metros cuadrados, o la que más utilizan es la de Galcher. Esta realmente es como muy subjetiva porque lo ven en si el paciente está normal, si está delgado, si está obeso, si está musculoso, pero no determina cuánto, ¿no? Y finalmente determinan cuál es el sangrado permisible que yo puedo tener en mi paciente, que es realmente la justificación de ellos al transfundir a un paciente antes de la cirugía. En el caso de los pacientes quirúrgicos, pues bueno, cirugía tiene una clasificación. Siempre ellos también toman en cuenta si ven la frecuencia cardíaca, el reemplazo de líquidos, el flujo urinario, pulso, la presión sanguínea. Pero bueno, si lo clasificamos en clase 1 y clase 2, en la clase 1 no tiene indicación de transfusión. En la clase 2, si tiene alterado alguno de los datos clínicos, se puede considerar. Y ya en la clase 3 y clase 4, pues es un poquito más viable que se vaya a transfundir y que amerite transfundirse durante la cirugía. ¿Cuál es la proporción a la que se debe transfundir un paciente? Como les dije, las guías nos reportan 2 escenarios, que es el paciente trauma quirúrgico y el paciente gineco-obstétrico. En el paciente trauma quirúrgico la relación es 1-1-1 y en el paciente gineco-obstétrico la relación es 1-2-1, ¿de acuerdo? En base al concentrador eritrocitario 2. Es una paciente femenina, tiene 20 años, nuligesta, sin antecedentes de hemorragia, la cual fue atropellada por Metrobús, tuvo una fractura expuesta de húmero y fémur izquierdo con machacamiento severo según la escala de MES, hemoneumotórax izquierdo y estallamiento de víscera de vaso, es O negativo, se transfunden 4 unidades de concentrados eritrocitarios y 2 plasmas frescos congelados, amerita una LAPE, en la cual se realiza esplenectomía, colocación de sello de agua y amputación de brazo izquierdo. En la cirugía presentan hemorragia grado 4 y su biometría tiene hemoglobina de 8, 38,000 plaquetas y 14,000 leucos con 10,500 neutrófilos.
Entonces, la primera pregunta es, en el caso de la transfusión sanguínea, solo en el servicio de transfusión sanguínea, perdón, solo se tenía disponible una aféresis plaquetaria O positivo. ¿Cuál es su conducta respecto a este paciente en cuanto a transfusión de plaquetas? ¿Ok? La que sigue, por favor. Ahorita les voy a decir por qué. ¿Qué condiciones se deben de cumplir para poder transfundir plaquetas RH positivo a un paciente RH negativo? Es inciso A. Inciso A, no se pueden transfundir unidades RH positivo a un RH negativo. La prueba cruzada mayor resulta compatible. Deberá prevenirse la aloinmunización contra el antígeno D mediante la aplicación de globulina inmune anti-D y que el receptor estuviese previamente sensibilizado contra el antígeno D del sistema RH. Ok, ahorita lo vamos a ver. Finalmente, ya no había, supongamos, plasma O negativo, de acuerdo a la norma oficial mexicana. ¿Cuál es su segunda opción? Inexistente, O positivo, A negativo O positivo o AB positivo. Ok, esto era lo que quería. ¿La que sigue? Sí. Respecto a la primera pregunta. Bueno, ¿por qué le puse primero el caso clínico? Porque quiero hacer énfasis en algunos puntos, tanto de la norma oficial mexicana, porque recuerden, legalmente es algo en lo que nos debemos nosotros respaldar. En el caso de las plaquetas, la norma oficial mexicana nos dice que de ser necesario sí se le puede transfundir O positivo a un paciente RH negativo, siempre y cuando si la paciente es menor de edad o se encuentra en edad fértil, pues se le ponga la inmunoglobulina anti-D. ¿Cuál es la dosis? Es 20 microgramos por cada mililitro. Ahora, una aféresis plaquetaria máximo puede tener 2 mililitros, pero en general tiene menos de 2 mililitros de eritrocitos, ¿sí? Pero imagínense en el caso de los concentrados eritrocitarios si transfundimos un RH positivo o un RH negativo. El otro punto es, al que yo quería pasar, el porcentaje de aloinmunización en pacientes que son transfundidos con O positivo y que es O negativo es del 0 a 1.4%. Las guías británicas incluso refieren que los pacientes ni siquiera ameritan que se les ponga la inmunoglobulina. Sin embargo, una cosa es lo que digan las guías, que obviamente son una sugerencia, pero recuerden, por norma oficial mexicana dice que se la deben administrar a mujeres y a niñas en edad fértil. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos una aloinmunización tan baja? Primera, en los pacientes, por ejemplo, en casos especiales como los pacientes oncológicos y los recién nacidos y en la transfusión masiva en trauma, que es cuando más se van a ver en la necesidad tal vez de transfundir un positivo a un negativo, es el hecho de que estos pacientes están inmunosuprimidos. Entonces, su sistema no va a tener tanta actividad como para poder generar anticuerpos. Entonces, este es un artículo en el cual a los pacientes oncológicos no se les aplicó la inmunoglobulina después de haberse transfundido con O positivo y sin embargo, cero pacientes presentaron aloinmunización. Esto no quiero que se lo sepan obviamente, pero tenemos que darle seguimiento a la mujer o a la niña que en algún momento se transfundió con RH positivo y que es RH negativo. ¿Por qué? Porque en el momento del embarazo ella ya está sensibilizada y se recomienda que a partir de la semana 10 a 12 se realice una prueba de Coombs y un ELAT, que es para detectar los anticuerpos. Y que finalmente, de acuerdo al porcentaje de los niveles del ELAT o de las pruebas de Coombs, ya sea inferior o superior a 1/16, pues vamos a considerar cuál va a ser nuestra conducta a seguir. Aquí en México, bueno, de la transfusión intrauterina sería hablar de otro tema, pero bueno, son pacientes que necesitan vigilancia periódica con determinaciones hematológicas. Y finalmente, si el paciente es un adulto pediátrico con trombocitopenia, tiene un umbral de 10,000, tiene datos clínicos de sangrado o no tiene datos clínicos, si no los tiene no se transfunde, si los tiene pues se le pasa la aféresis. Si el paciente es RH negativo y se le donó RH positivo, pues no se le pone, si es no se le pone la inmunoglobulina, si es sí hay que evaluar. Si es una niña o mujer en edad fértil,
pues se le pone la inmunoglobulina, y si no, pues no se le pone la inmunoglobulina. Pero les digo, también hay guías que dice que incluso, aunque sea una niña o mujer en edad fértil, no es necesario ponerle inmunoglobulina. Ok. La última pregunta, que realmente considerábamos que es fácil, pero ¿qué porcentaje acertó, perdón? Ok. Algo que no deben de olvidar, que una cosa es transfundir concentrados eritrocitarios y otra cosa es transfundir plasmas. Y en algo tan sencillo ustedes se pueden equivocar. El donador universal en el concentrador eritrocitario es O negativo, pero el donador universal en el plasma es AB. Entonces, ese mismo problema lo tenemos siempre en cirugía. Y muchas veces, acuérdense que las pruebas de compatibilidad que se le realiza al plasma es una prueba de compatibilidad menor. Lo menciono porque también pusieron esa como una respuesta. En el caso de plasma y plaquetas es prueba de compatibilidad menor. A los eritrocitos se le hace prueba de compatibilidad mayor. Y que no se les olvide esa parte de que el plasma se transfunde muy diferente al concentrado eritrocitario. Al revés, todo al revés. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.